Hola a todos y a todas, bienvenidos a este curso de psicoterapia breve en adultos. Mi nombre es Daniela Bonhart, soy psicóloga y los estaré acompañando entonces a lo largo de este curso en los distintos módulos que correspondan. Los invito entonces ahora a explorar nuestro módulo 1, Fundamentos teóricos de la psicoterapia breve. En este primer módulo lo que veremos, los distintos contenidos corresponden a definición y objetivos de la psicoterapia breve, cuáles son los principios básicos, comparación con otras terapias y también con las distintas líneas que existen en la psicoterapia breve misma, indicaciones y contraindicaciones clínicas cuando está la presencia de algún diagnóstico dentro de alguno de nuestros clientes, cuál es el rol del terapeuta, cómo se lleva a cabo una entrevista inicial focalizada y cómo podemos identificar los problemas prioritarios dentro de lo que se va a trabajar en la terapia. Los objetivos son conocer qué es la psicoterapia breve y sus principios, generar contraste con otras terapias y comprender el rol del terapeuta. La psicoterapia breve surge desde la comprensión de que las problemáticas que tienen los seres humanos no son únicamente desde lo biológico, sino que también tiene que ver con la relación que genero con mi entorno. Nace a través del estudio de las paradojas de la comunicación que vivenciaban y que explicitaban familias que tenían integrantes con esquizofrenia. Y desde allí comprendieron que la forma de comunicarse también perpetuaba las problemáticas. Y por lo tanto comprende al ser humano en una tríada que tiene que ver en la relación que tiene consigo mismo, con el otro y con el entorno. Desde allí también otra idea central que tiene la terapia breve es que considera de que los problemas se mantienen a lo largo de las soluciones intentadas por la propia persona. Y por lo tanto lo que busca es generar soluciones diferentes a las que haya intentado previamente. Muchas veces el enfoque no está en el problema, sino incluso en aumentar la frecuencia de lo que sí está funcionando, porque entonces de forma sistémica, cuando aumentamos algo que sí funciona, aquello que no funciona debiese naturalmente disminuir, por lo menos impactando de forma negativa en la calidad de vida de la persona de una forma diferente, ¿no es cierto?, al promover aquellas cosas que fomentan una mejor calidad de vida. Algo sumamente importante es que considera que los seres humanos construimos nuestras representaciones de la realidad, formando un sistema perceptivo reactivo. ¿Esto qué significa? Propone que existe una realidad objetiva, ¿no es cierto? Y en esta realidad objetiva podemos, a través de nuestros sentidos, hablar de cosas que son reales, ¿verdad? Podemos hablar de que hay un televisor, de que está de día, de que aquí hay una mesa, de que estoy caminando. Pero todas esas cosas impactan a la persona de una forma diferente dependiendo de su historia, de su cultura, de características biológicas, de la educación, del tipo de trabajo, de un montón de factores y por lo tanto considera finalmente que más allá de la realidad concreta que existe, objetiva, en verdad todas las personas funcionamos por este sistema de percepción y por lo tanto reaccionamos también en base a eso, ¿ya? Y por lo tanto, si es que nosotros consideramos que el entorno, por ejemplo, es un entorno amenazante, nuestra forma de reaccionar va a ser de una forma defensiva. Desde las psicoterapias breves, por lo tanto, lo que proponen, más que cambiar la realidad misma, es acompañar en la modificación de este sistema perceptivo para que el significado que le damos a la realidad pueda variar. Por lo tanto, ¿qué es la psicoterapia breve? Es un conjunto de enfoques que es a corto plazo, se orienta a la solución y tiene como principal objetivo identificar y resolver problemas específicos en un periodo relativamente corto de tiempo, centrándose en el presente y en las necesidades del cliente. Es una terapia centrada en el cómo vamos a resolver esto que me está afectando de forma negativa, esta queja, este problema, ¿sí? Y no en el por qué, no en qué la causó, en algún trauma infantil, en el estilo de crianza que me dieron. Es centrarse en el presente, mirando hacia el futuro, de corta duración, más o menos entre 5 a 10 sesiones en general. ¿Cuál es entonces el objetivo de la terapia breve? Primero, delimitar un foco de problema. Tenemos que tener claridad
cuántas veces ocurre, cómo ocurre, qué es lo que está ocurriendo, quiénes son los que están participando dentro de esta situación, qué es lo que a mí en particular me molesta al punto de que es una queja y que me genera un problema, ¿cierto? Luego, al intentar y implementar soluciones diferentes a las que ya había intentado, la idea es alcanzar una readaptación de ese foco para luego, como objetivo final, obtener mejorías en la situación vital de las personas. Esto se logra a través de una relación entre el terapeuta y el cliente que esté caracterizada por el contacto, la confianza y la sugestión positiva. La sugestión positiva permite que los clientes observen sus características, sus recursos, sus fortalezas y el futuro y digan, puedo lograrlo, ¿sí? No es tan descabellado, puedo intentar esto, yo creo que lo voy a alcanzar. Y eso genera entonces una sensación de esperanza, de que las cosas pueden mejorar y por lo tanto obviamente la disposición a implementar soluciones distintas a las antes probadas va a ser distinta, va a ser mejor y va a estar más fortalecida. Algunos principios básicos de la terapia breve, no los voy a leer todos porque ustedes también pueden hacerlo, ¿cierto? El material lo tienen disponible en la plataforma, pero algunos de los principios centrales tienen que ver, por ejemplo, que cada persona es única. Y para eso implica la apertura del terapeuta a ir más allá de los diagnósticos o ir más allá a las características similares entre clientes. Cada persona que llega a la sesión es una persona única, diferente, no comparable con otras, ¿ya? Lo importante de eso es que yo al reconocer a la persona que tengo al frente es que entonces puedo también comprender que tienen fortalezas y recursos para poder ayudarse a ellos mismos y salir adelante. Aquí aparece otro principio básico y es que nosotros los terapeutas no podemos cambiar a los pacientes. Son los pacientes, los clientes, los consultantes quienes pueden cambiarse a sí mismos. Nosotros solamente acompañamos en ese proceso. Y siempre hay un proceso de cambio. El tema es que a veces ese cambio avanza más lento y otras veces avanza más rápido. ¿Pero por qué? Porque estamos acompañando al cliente en sus propios ritmos. Por último, no podemos cambiar el pasado. Por eso la terapia breve no se centra en el cómo o en lo que ocurrió antes. Lo que sí podemos hacer es cambiar el futuro. Y por lo tanto, cómo observando el presente con las características que tiene en el hoy, podemos entonces vislumbrar un futuro distinto donde sí podemos tener cierta injerencia. La diferencia de la terapia breve con respecto a otras terapias, otras psicoterapias, es que, como lo dice su nombre, es breve. Son sesiones cortas que incluso pueden tener una sesión de duración. Se espera que no más de 10 o 12, siendo el promedio de 7 sesiones. Se centra, como lo decíamos anteriormente, en el cómo en vez del por qué. Estamos mirando el presente, cómo es ese presente, cómo es ese problema que me aqueja, ¿cierto? Y cómo podemos hacerlo para mejorar nuestra calidad de vida. Y por lo tanto estamos buscando soluciones a problemas, ¿no es cierto? No causas a traumas o procesos de catarsis. Ahora, dentro de las mismas psicoterapias breves también existen diferencias. Y esto tiene que ver precisamente con distintas corrientes que modificaron la terapia breve desde sus inicios. ¿Ya? Por un lado, por ejemplo, está la terapia breve de sesión única. Eso significa que es solo una sesión. Y lo que se hace es que eso se explicita desde el comienzo. Entonces, la cantidad de tiempo que dura la sesión, la persona lo aprovecha muchísimo más porque sabe que va a ser la única. Esto es muy útil en entornos vulnerables, donde, por ejemplo, vamos a atender a una persona por una única vez, por una situación muy particular, por un programa que está ofreciendo en alguna población, por ejemplo. Y tiene aspectos como negativos y positivos. Lo positivo en este caso es que cuando la persona sabe que solo una, la disposición es distinta, baja mucho más barreras y las emociones están mucho más vivas y más abiertas al cambio. Incluso lo que puede ocurrir es que pueda llegar a esta sesión sin pedir hora, sino cuando la situación que lo aqueja está en pleno apogeo. Entonces esa es la sesión única.
Después viene la terapia breve estratégica. En general tiene muy buenos resultados en fobias y obsesiones. Y lo que busca precisamente es la modificación de la percepción de la realidad, de este sistema perceptivo reactivo. ¿Se acuerdan que les comentaba? Entonces, como al modificar la percepción que yo tengo de la realidad, también se modifica la percepción que tengo del problema y de las soluciones que se pueden implementar. De acuerdo a la presencia de ciertos diagnósticos, sí tiene protocolos específicos a seguir si es que estamos trabajando con una persona que tiene un trastorno obsesivo compulsivo o un trastorno ansioso, ¿no es cierto? Tienen protocolos diferentes, tienen anamnesis diferentes que se aplican en las primeras sesiones, pero son protocolos, pero flexibles, ¿ya? Se utiliza el diálogo estratégico, el lenguaje evocativo y el parafraseo, entre otras técnicas. También está la terapia breve centrada en soluciones, que tiene una orientación mucho más familiar y mucho más desde el rescate de lo que sí está resultando. Entonces, cuando las personas van a pedir recién la sesión, se les solicita que hagan una especie como de tarea previa a la primera sesión, donde piensen en todas las cosas positivas que tiene su familia. Y esto entonces ya lo traen listo desde la primera sesión. Y luego tratan de fijarse en todas las cosas que ocurren en su familia que les gustaría que siguieran ocurriendo. Entonces se centra muchísimo en lo positivo y en lo que yo quiero rescatar y cómo eso, al promoverlo más, disminuye entonces la problemática. También se encuentra la terapia sistémica breve. Esta es como la versión latinoamericana de la terapia breve y se orienta mucho al trabajo de personas que tienen estrés postraumático. Incorpora corrientes que son más bien narrativas y mucho del concepto de resiliencia. Y por último, la terapia de emergencia. Esta terapia de emergencia se aplica precisamente en situaciones catastróficas que están fuera del control de las personas y como también a través de sesiones cortas o incluso sesiones únicas podemos trabajar con las personas que están en situación de crisis por algún desastre natural, por algún accidente, por alguna enfermedad, cosas como específicas que estén ocurriendo. En general, esta es una pauta que se promueve para la primera entrevista, pero siempre con esta idea de flexibilizar poniendo atención en la persona, más que en el cumplimiento de los horarios de lo que la persona va necesitando, ¿ya? Esta primera entrevista focalizada tiene en general una acogida y un rapport de 5 a 10 minutos. Luego se define el motivo de consulta de forma clara, de forma concreta, con la mayor cantidad de características posibles durante 15 minutos. Luego viene la definición de objetivos y la pregunta milagro. La pregunta milagro permite generar esta sugestión positiva en los clientes, donde al imaginarse cómo podría ser, cómo les gustaría que fuera, dicen, tal vez no es tan distante y lo podemos lograr. Luego la escucha reflexiva y el resumen para luego hacer un cierre y tareas, que esto es muy potente dentro de la terapia breve, generando tareas en la implementación de distintos aspectos para la siguiente sesión. Entonces, en este caso, en esta entrevista inicial también se dejan tareas que puedan favorecer el trabajo en la siguiente sesión. Con respecto a la identificación de los problemas prioritarios, la idea obviamente es centrarse en un problema particular. Es esencial que se pueda delimitar claramente lo que necesita para poder solucionarse y esto permite tener un foco. Este foco es central porque es el que se va a ir evaluando constantemente de sesión a sesión al tener una progresión. El cliente de todas maneras puede referir que tiene varios problemas, no solamente uno, pero la idea es que se centre en uno que sería el más relevante, ¿ya? Y nuevamente desde esta mirada sistémica, lo más probable es que al comenzar a resolver uno, afecte también a los otros y vaya disminuyendo la intensidad de molestia de los otros. Esto también se conoce como efecto dominó y muchos de los otros problemas que cree tener puede que se solucionen al solucionar este que es más relevante. Con respecto al rol del terapeuta,
Como les comentaba también dentro de las primeras diapositivas, es esencial que el terapeuta con el cliente puedan generar un vínculo que esté basado en la confianza, en el contacto y en la sugestión positiva. La actitud que debe de tener el terapeuta siempre es primero de observar, aprender, o sea, preguntar alto también, no dar por sentado las cosas, sino preguntar bastante para ir teniendo claridad de cuál es el problema y utilizar el mismo lenguaje del cliente. Por eso también sirven los parafraseos y los reflejos. Cuando nosotros utilizamos el mismo lenguaje del cliente, lo que estamos haciendo es validar este sistema perceptivo porque esa palabra en particular representa lo que esa persona quiere expresar. No un sinónimo, no otra que yo creo que puede servir. Se requiere, por lo tanto, una escucha activa por parte del terapeuta e intervenciones que estén basadas en la colaboración, en la empatía. O sea, preguntas que tengan que ver con cómo lo harías tú, por ejemplo, más que dar la solución. A mí se me ocurre que es distinto. Se deben llevar a cabo estrategias verbales y no verbales para fortalecer la relación con la consultante y utilizar el mismo lenguaje del cliente para favorecer la comprensión, que era lo que les había comentado recién. Espero que este primer módulo entonces haya sido agradable, haya sido de su interés, haya quedado claro cuáles son estos principios, ¿no es cierto?, estas ideas centrales de la terapia breve, cuáles deben ser las características del rol del terapeuta, más o menos cómo es una entrevista inicial que está focalizada, ¿no es cierto?, y también aquellos aspectos que diferencian a la terapia breve de otras psicoterapias. Los espero entonces en el siguiente módulo.